Muy bien, señores. En efecto, el día de ayer hablábamos acerca de este tema de los fines del Estado, ¿no? Los fines del Estado. Y tomen en cuenta, denme solamente un instante. Quiero quitar aquí esto. Porque me está molestando el WhatsApp. Perfecto. Ahora sí, seguimos en página en blanco, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, los fines del Estado, decíamos nosotros que reunía todo ese conglomerado de aspiraciones que tiene el Estado para llegar a satisfacer las necesidades colectivas y en ese sentido ser un motor dinamizador del bienestar humano. La gran pregunta ¿era un fin o es un medio? Pues no. Entonces, fin o medio. Llegábamos a la conclusión de que el Estado es un fin mismo, pues no, es un fin. Porque a través del cual es posible desarrollar, ¿sí? Desarrollar en el amplio espectro de la sociedad las aspiraciones sociales, y por el otro lado, desarrollar de la misma manera toda una estructura económica. Nos vamos al lado económico. En esa medida, el Estado sí que va a detallar de una manera muy técnica los fines mismos del Estado. Nosotros, en nuestra Constitución, lo encontramos en el artículo 3, ¿sí? En el artículo 3. No como fines. Nuestra Constitución habla acerca de deberes, ¿sí? Acerca de los deberes. Llama la atención, principalmente, cuando nosotros analizamos este artículo, principalmente, ¿sí? Principalmente eh, su, su alusión de que son deberes primordiales del Estado, y expresamente nos remitimos al número 1, ¿no? Principalmente. Número 1. Principalmente. También los otros son fundamentales, como el número 5, con la promoción del desarrollo nacional, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sustentable, la redistribución de la riqueza, etcétera. Pero principalmente el número 1, que habla acerca de los derechos, ¿sí? En particular de los derechos, principalmente. Los otros, obviamente que son fundamentales, pero principalmente el número 1. Son fines como tal del Estado. Pero tomen en cuenta lo siguiente, que a este artículo 3, ¿sí? Nosotros le tenemos que sumar que periódicamente el Estado, como instrumento para generar y desarrollar las aspiraciones sociales, desarrollar la estructura económica, periódicamente, cada 4 años, genera y construye, ¿sí? El Estado como instrumento, ¿sí? Como instrumento para lograr estos fines de satisfacción, para lograr la satisfacción de este artículo 3, ¿sí? Para completar este artículo 3, cada 4 años, el Estado construye el Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo. Y sí que tomen en cuenta
Esos fines que tiene el Estado pueden verse trastocados, pueden verse matizados. Los fines que tiene el Estado pueden verse matizados, por los elementos y el pensamiento ideológico. ¿Sí? Por el pensamiento ideológico. ¿Por qué cada 4 años? Porque es el periodo que dura el gobierno de turno. El periodo del gobierno. Y en efecto, cada gobierno, y eso es importante, ¿no? Eso es algo interesante que antes no teníamos. El gobierno de turno tiene que elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y en ese Plan Nacional de Desarrollo fijará los elementos fundamentales para lograr cumplir estos fines que se ha propuesto el Estado. Fines que están consignados en el artículo 3 de la propia Constitución. O sea, lograr el efectivo goce de los derechos fundamentales, ese catálogo básico, ¿sí? Educación, salud, alimentación, seguridad social, agua, pero también la erradicación de la pobreza, la redistribución equitativa de los recursos, fortalecer inclusive, ojo con eso, los procesos de autonomía y descentralización. Eso quiere decir que el Plan Nacional de Desarrollo tiene que materializar mucho de lo que está consignado en este artículo 3. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Fijando objetivos y fijando metas. Obviamente, estos objetivos y metas van a ser medidos en el tiempo para saber si es que el Plan Nacional de Desarrollo se ejecutó o no, para lo cual el Plan Nacional de Desarrollo se sirve de, podría decirse, un instrumento de apoyo, ¿sí? De un instrumento de apoyo. Se sirve de las políticas públicas. Políticas públicas específicas. Y en efecto, el gobierno implementa las políticas públicas. El gobierno de turno, ideologizado obviamente, ¿sí? Ideologizado, va a planificar y va a implementar las políticas públicas. Porque tomen en cuenta, el Plan Nacional de Desarrollo es un documento que concentra las políticas públicas generales de duración de 4 años, pero periódicamente se tiene que ir aplicando políticas públicas específicas para lograr la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo que permite cumplir, ¿sí?, estos fines propuestos por el Estado, porque el Estado quiere eso, ¿no? Quiere llegar a cumplir esos fines, desarrollar las aspiraciones sociales, desarrollar el ámbito económico. Se sirve de este instrumento técnico en colaboración con las políticas públicas. Sin políticas públicas no podemos hablar de Plan Nacional de Desarrollo. Sin Plan Nacional de Desarrollo no podemos hablar de que se puede llegar a dar una
un cumplimiento efectivo de este artículo 3 de la Constitución. Entonces, todo está encadenado. Este Plan Nacional de Desarrollo, que está establecido en el artículo 280 de la Constitución, tiene una duración de 4 años, pero aquí lo importante, ¿sí? Aquí lo importante, es obligatorio para el sector público. E indicativo para los demás sectores. Y ahí viene la pregunta, indicativo, ¿qué es esto de indicativo? Pues el indicativo hace referencia de que puede servir de modelo, ¿no? De modelo para el sector privado inclusive. Obligatorio para el sector público. O sea, incluye el carácter de obligatorio para los gobiernos autónomos descentralizados. Vean ustedes. Los GATS también toman en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo porque son parte del Estado. Entonces, dense cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento estrictamente, totalmente ideologizado. Por lo tanto, los fines que va a perseguir el Estado, si bien es cierto, están matizados en el artículo 3 de la Constitución, en la forma en la que se pueden dar satisfacción, van a ser estudiados de una manera técnica por un Plan Nacional de Desarrollo que deriva ¿de qué? Deriva del gobierno de turno. Puede ser un gobierno de derecha, entonces el Plan Nacional de Desarrollo va a tener esa connotación. Puede ser un gobierno de una hipotética izquierda, pero medio mal llevado. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo tendrá que ver, tendrá ese tinte, ¿sí? Tendrá ese tinte. Se fijarán prioridades del Estado, una prioridad en la inversión pública, porque es eso. El Plan Nacional de Desarrollo lo que busca es ¿qué? ¿Qué busca el plan? ¿Qué busca el plan? Busca lograr de que la ejecución presupuestaria sea organizada. La ejecución del presupuesto del Estado sea organizado. Organizado y priorizado. Porque obviamente el presupuesto general del Estado, además de que está matizado e ideologizado, porque va a haber prioridades, ¿sí? Puede ser que un gobierno de derecha diga, no, pues mi prioridad es más la inversión en el fomento productivo, nada más, en tecnología. Quiero que Ecuador sea como un Silicon Valley, punto. O puede ser que diga, no, yo me voy a dedicar, yo Estado me voy a dedicar en la inversión pública exclusiva en la construcción de grandes obras para generar mayor empleabilidad. Y desde luego que en esa medida, en ambas visiones, sí que puede coadyuvar a la erradicación de la pobreza, manejo sustentable, se puede generar además mayor necesidad de educación. Entonces, dense cuenta ahí de que los fines del Estado necesitan mucho soporte constitucional y soporte desde el espectro de la planificación pública, del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces son dos
Dos instrumentos fundamentales: Constitución, Plan Nacional de Desarrollo, que sin lugar a dudas el Plan Nacional de Desarrollo está consignado y está regulado, obviamente, no podemos dejarlo de lado en el artículo 280 de la Constitución, que prácticamente, vean ustedes, el Plan Nacional de Desarrollo es el plan de campaña del nuevo presidente de la República, que puede decir: señores, estos próximos 4 años nosotros vamos a invertir y vamos a tener un enfoque exclusivo en tecnología, nada de aspecto social, ni no, vamos a eso, a disminuirlo, nos vamos a ir solo a tecnología. Puede darse el cambio de péndulo que diga: no, vamos a irnos más al enfoque social y vamos a restringir un poco el ámbito tecnológico. Todo depende del matiz del pensamiento ideológico, pero la cuestión es siempre tomar en cuenta esto, este artículo 3, pues no, que ahí está concentrado de una manera abstracta los fines que el Estado debe cumplir, ¿sí? Entonces llegamos a la precisión, acordarse, sí que el Estado es un fin, no un medio, porque el medio es utilizado, el Estado es utilizado para satisfacer prácticamente las aspiraciones, los intereses de un grupo político que quiere llegar al poder. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es utilizado por gobiernos totalitarios. La cuestión es utilizar el Estado como un fin para lograr el desarrollo de las aspiraciones sociales, el desarrollo económico, mejorar la vida de las personas y obviamente generar bienestar. ¿A través de qué? Constitución, Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la idea central. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro esto? Ahora sí podemos encender las cámaras. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro esto, ¿no? Sofía, entonces le pediría, por favor... Doctor, soy Natalia. Perdón, Natalia. No, Sofía. Estoy confundida con la otra escribana, Natalia. Natalia, entonces, por favor, le pido, tome nota del artículo 3 de la Constitución y el artículo 280 de la Constitución. Artículo 280 de la Constitución que, ojo, ustedes cuando lo lean van a darse cuenta de que el Plan Nacional de Desarrollo reúne, es un cúmulo, es la Biblia, ¿sí?, de la política pública que nos va a regular los próximos 4 años. En estas próximas elecciones que se nos vienen, el próximo gobierno de turno va a tener que elaborar un plan nacional de desarrollo que va a ser su Biblia, ¿no?, para los próximos 4 años. Y esas políticas públicas van a ser implementadas inclusive, ¿sí?, van a ser implementadas hasta por los GATS. Hasta por los GATS. Son ejes rectores, ¿no? Son ejes transversales. Por lo tanto, podríamos decir inclusive que ese Plan Nacional de Desarrollo viene a ser hasta la expresión pura del poder político. ¿Sí? Una expresión pura del poder político, sobre la cual inclusive el carácter obligatorio que emana de este documento está obligando inclusive a los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto a su aplicación. Claro, los gobiernos autónomos descentralizados pueden generar sus propios documentos de planificación, porque todas las autoridades públicas de elección popular necesitan ¿qué? Un plan de trabajo. Pero ese plan de trabajo no puede deslindarse ¿de qué? Del Plan Nacional de Desarrollo. Acordarse entonces que en esa medida, Plan Nacional de Desarrollo puede catalogarse como una expresión pura del poder político. Ahí, en estado puro, ¿no? Porque fija una obligatoriedad en cuanto a política pública, que está en consonancia con el artículo 3, para lograr completar los fines que se ha propuesto el Estado. Esa es la cosa. Pero es positivo porque a través de este instrumento me permite a mi Estado organizar, priorizar cómo yo voy a ejecutar el presupuesto general del Estado en los próximos 4 años.
Detectaré entonces yo necesidades, detectaré cierto tipo de puntos álgidos en la sociedad que ameriten rápido la intervención del Estado. Por ejemplo, si es que nosotros hacemos un análisis, porque ya hemos tenido varios, ya le doy la palabra a Agustín, solo termino esta idea, porque hemos tenido varios planes de desarrollo desde el 2007, ¿no? 2007, 2010, 2010, hasta el 2014 y de ahí en adelante 2018 y ahora 2000, todo el 2020, o sea, 2021 cierres, ¿no? Con el actual periodo. Pero ahí hemos ido viendo una evolución, pues, ¿no? En su momento, por ejemplo, teníamos que en el Plan Nacional de Desarrollo había un objetivo central, el objetivo, un núcleo, ¿no? El núcleo justicia, que es el que involucraba, al que a nosotros nos preocupaba como abogados. Núcleo justicia. ¿En qué sentido? De que una parte, una porción del presupuesto general del Estado se iba a destinar ¿en qué? En el mejoramiento de la justicia, pues, ¿no? Sucede que en el último Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, ese ámbito de justicia ya no hay, desapareció. La cuestión es cómo yo puedo ejecutar el presupuesto general del Estado si es que ya no tengo esas prioridades. Una de las prioridades que siempre tiene que estar presente en el fin del Estado es en justicia, pues no, es en el mejoramiento continuo. Dentro de justicia estaba inclusive, vean ustedes, el mejoramiento de los centros carcelarios periódicamente. Pero si ya no tenemos el mejoramiento de justicia, peor aún vamos a tener el mejoramiento carcelario. Y vean ustedes lo que pasa en las cárceles ahora. ¿Sí? Vean ustedes lo que pasa en las cárceles ahora. Desde luego, antes del 2006, peor aún, teníamos, incluso ahí ni siquiera teníamos Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí sí las cárceles era un mare magnum. Eso sí que era tierra de nadie. Ahí más bien eran escuelas, o más bien dicho, universidades de doctorado en criminalidad, porque podía ingresar una persona a cumplir una sentencia siendo un simple ladrón, pero salía cumpliendo la pena con un PhD y un postdoctorado en delitos y cómo robar. O sea, se perfeccionaba adentro. Entonces, de rehabilitación no había nada ahí, no había nada. Y estamos cayendo en lo mismo, otra vez, por esa falta a veces de planificación. Pero tomen ustedes la importancia de la política pública, eso es fundamental. Eso es fundamental. Y tenemos que ser bastante técnicos y objetivos, ¿no? A ver qué es bueno y no para el cumplimiento de los fines del Estado, porque de ahí es la madre de todos los vicios. Ahí ustedes pueden ver en el artículo 3, en el número 8, en la última partecita, sobre, sobre el tema de las garantías de una cultura específica, se habla de una cultura de libre de corrupción, vean ustedes. Pero ¿qué es necesario ahí? Pues claro, es una aspiración, es un fin. Pero ¿cómo se tiene que instrumentalizar eso? ¿Cómo se materializa objetivamente? Claro, con una política pública, pero la política pública luego necesita el soporte jurídico. Entonces ahí necesita que los asambleístas trabajen, pues no, generando ¿qué? Normativas técnicas anticorrupción. Pero eso no tenemos. O sea, ahí estamos en deuda. Pero vean ustedes ahí, ese es el camino lógico, ¿no? Agustín ahora sí tiene la palabra. Sí, doctor, una pregunta. ¿Este Plan Nacional de Desarrollo, lo elabora el gobierno ya electo? El gobierno electo. ¿Y cuáles son los plazos? Digamos, una vez que se elige al gobierno, que por general es en febrero, en primera vuelta, y si no, en marzo, abril, en segunda, una vez electo, ¿tiene algún plazo hasta que entre el nuevo gobierno o cómo funciona? Se estila lo siguiente, Agustín, ¿sí? Y eso se ha estandarizado en ese sentido, ¿no? Como el gobierno electo no tiene todos los elementos de juicio, no tiene todos los factores hasta económicos a mano, porque quien tiene eso, quien monopoliza eso, quién es el gobierno que está en ejercicio de las funciones y muchas veces
no se genera toda esa información, entonces normalmente el gobierno electo va a disponer de un margen de 100 días. En 100 días, usted como gobierno electo ya conoce la real situación en la que se encuentra el Ecuador, en el plano social, en el plano económico, etcétera. Entonces, en alguna medida, usted en esos 100 días, usted ya puede detectar, ¿sí?, los ámbitos de acción y las prioridades como gobierno para atacar. Sin embargo, Agustín, usted como gobierno electo ya debe tener un plan de campaña que fije al menos los ejes medulares y eso se van a mantener. ¿Sí? Eso se van a mantener. Los ejes medulares, por eso muchas veces ustedes escucharán de que a los candidatos a la presidencia, ¿sí?, se les pide el plan de campañas. El plan de campaña fija los ejes troncales por los cuales nosotros transitaremos los próximos 4 años. Esos ejes troncales, que pueden ser 4, 5, 6, van a tener luego que ser adaptados a los datos que durante esos 100 días se vayan encontrando. ¿Por qué 100 días? Entonces ahí, como somos agringados, nos gusta ahí el agringamiento, entonces ahí ustedes van a ver de que esos 100 días es esos 100 días que nuestro amigo Franklin Delano Roosevelt tomó para salir de ese momento álgido de 1930, ¿no? Del Viernes Negro, ¿no? Generando ese nuevo pacto, el New Deal, diciendo, a ver, aquí hagamos las paces con todos, aquí en el plano económico, en el plano social, que no haya batalla, denme 100 días para poder organizar este país que está hecho una desgracia, ¿no? Entonces, esos 100 días es para generar ya la planificación pura, la planificación específica, ¿no? Entonces, se ha estandarizado eso, ¿no? Dale esos 100 días específicos para, ahí sí, implementar los ejes troncales del gobierno de turno. Es eso, Agustín. Estamos. Entonces, estaránse pendientes más bien. Cuando elijan ya al nuevo gobernante, ya van a ver que los medios de comunicación, esos 100 días es un periodo de, ¿cómo le diría Agustín y todos? Es un periodo de amor, es un periodo de ternura entre el gobierno de turno y hasta con los medios de comunicación y con los sectores sociales, pues no, porque todos están tranquilitos en esos 100 días, porque en esos 100 días se entiende de que el gobierno de turno está estudiando la situación económica para poder aplicar sus ejes troncales, ¿sí? Entonces nadie dice nada. Luego de los 100 días empieza ya otra vez la bronca, ¿no? Es así. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. Correcto. Pero acuérdense, los fines del Estado tienen un ámbito técnico. Bien, jóvenes. Entonces,